los que estamos dependiendo de los impuestos de los mexicanos, pongamos el ejemplo apretándonos el cinturón. Primero te quiero decir que Pancho Burke subió la iniciativa, no solo para los partidos políticos, para todo el sistema del gobierno, para que el 50% del gasto general del sistema de gobierno, pues prácticamente se aplicara y fuera usado para inversión pública, lo cual fue rechazado en el Senado. Pero también te tengo que decir otra cosa. A ver, el problema de todo son los impuestos del PRI de Peña, y el problema del país presente y futuro tiene que ver con las alzas a las gasolinas. Es evidente que la reforma fiscal no funcionó. Se me hace injusto, y voy a hablar de manera general, que los ciudadanos, primero, con los incrementos a la canasta básica casi del 30%, con incremento a la gasolina que, como ayer dijo el INCO, llegará casi a 50 pesos a mitad del año, pues estemos pagando los platos rotos de lo que se está robando el gobierno del PRI. Y te voy a poner ejemplos que verdaderamente aquí en el estado de Sonora pueden tener mucho más dinero apretándonos el cinturón. Pongo por enfrente la lana del PAN. Si nos quitan el 50% del dinero, nos van a quitar 16 millones de pesos en el año. Si les sirven, adelante. Nosotros podemos manejarnos y crecer con mucha creatividad. Sin embargo, te tengo que decir que no va a solucionar en nada los problemas, pero hoy estamos de frente. ¿Por qué no va a solucionar? Porque te voy a decir dónde está la bronca. Para poder salir del hoyo en que nos está metiendo el PRI, evidentemente lo que tiene que pasar es que los impuestos vayan a la baja. La fortaleza de los gobernadores, la fortaleza del sistema político debe de estar enfocado a exigirle a Peña Nieto que le quite el 24% de impuestos a la gasolina. En todo el mundo el petróleo va a la baja, y en México, que es un país petrolero, pues es prácticamente inconcebible que la gasolina vaya a la alza. Ahí deben de estar enfocadas las pilas. ¿Por qué? Porque aún que México está dependiendo de ingresos no petroleros, el gasto de los estados, el gasto de los municipios, con un colmillo muy retorcido del secretario de Hacienda Federal, pues lo está adjudicando y le está ligando a los ingresos petroleros. Es decir, nos ponen en esta condición, les dicen a los gobernadores: si me exiges que le bajen los impuestos, no te voy a dar lana, pero el dinero del gobierno federal está asegurado con el gasto corriente. Por eso, ¿qué no pides? vale. ¿Qué pides tú entonces? Bueno, en lugar de, o sea, bueno, ¿sí apoyas la propuesta de la gobernadora? Que nos quitan el 50, el 60, sí. No tengo ninguna bronca. Okay. Aún pero quisiera pensar, nomás déjame termino, Luis Alberto, que esta no es una bengala para que de repente empecemos a hablar del tema de los partidos políticos, que es poquitito lo que tenemos de presupuesto en comparación con lo que se ocupa, y empecemos a hablar de los partidos políticos y dejemos hablar del PRI de Peña y del gasolinazo. Eso no debe pasar. Creo que en Sonora tenemos una sociedad mucho más informada y espero que no sea una caja china. De entrada, voy de frente, no tengo ningún problema. Ahora, nosotros jalamos en la propuesta en el Congreso, pero te voy a decir también algunas cosas. Pues me preocupa, nosotros estamos recorriendo todo el estado, es evidente que todas las manifestaciones que tenemos de rechazo al PRI y a Peña son muy fuertes y pareciera que quieren desaparecer a la oposición. Y en México no es así, pues sería un estado autoritario. Imagínate Sonora a partir de la siguiente semana sin partidos políticos de oposición, Luis Alberto. ¿Qué va a pasar aquí? No se vale, no hay contrapeso. Pero ahora te voy a dar 2 o 3 datos duros, como tú bien los dices. Del informe trimestral de las finanzas públicas estatales, o sea, del informe del mismo gobierno del estado al Congreso de sus gastos, te voy a decir lo siguiente. Hay una propuesta para que durante el 2017 haya una baja, como bien lo decía el coordinador del PRI, PAN no salido, una baja en la nómina del 15%, es decir, reducir la nómina en 15% a partir del decreto que fue firmado después del 1 de enero. Está muy bien, lo reconozco de la gobernadora. Sin embargo, días antes, el proyecto que presentaron al Congreso del Estado tiene un incremento de la nómina del 16%, entonces no va a pasar nada. Primero nos dicen: aprueben el presupuesto con 16% de incremento en la nómina. Sale, va a haber 16% más de trabajadores. Y luego nos dicen: voy a bajar en un decreto de austeridad la nómina en un 15%. No, eso no es verdad. Lo que está pasando es que está subiendo la nómina 1%, Luis Alberto. Eso es la verdad, y vale la pena analizarlo. No hay ninguna austeridad entonces, no se cumple. Porque haz de cuenta que yo te digo ahorita: oye, fíjate que el PAN le subieron el 50% en las prerrogativas. Órale, vamos. Y luego yo te digo mañana en tu mismo programa: quítame el 50%, ahí va mi resto. No, espérate, pues si no estoy perdiendo nada.
Muy bien, Así de claro. se queda igual, entonces, es decir, el aparato claro, se queda igual. Lo que dijo ayer el secretario de Hacienda no es cierto, entonces. No, es verdad, está muy bien, pero te tengo que decir que nada de lo que están diciendo es mentira, y siempre voy a estar de acuerdo en que todos nos apretemos el cinturón, y te lo digo de frente, estoy de acuerdo en todas las medidas que adopte el gobierno estatal, los municipios, y por supuesto nosotros los partidos, muy de acuerdo. Nomás te tengo que decir la verdad de las cosas. Incrementaron la nómina en el presupuesto en un 16% un día, y al otro día dicen que se van a quitar en un plan de austeridad del 15%, pues la verdad es que lo que pasó es nada, tienes que verlo. Pero no solo eso, te voy a dar otro dato. En el último informe del trimestre de las finanzas públicas, es decir, antes de que llegáramos al presupuesto, ya la nómina del Estado, según sus informes, había crecido en 286 millones de pesos más a lo presupuestado. O sea que ya había subido la nómina. Luego nos piden subirle en un 16% y luego se reduce en el 15%. Esa es una verdad que te tengo que decir. Y por otra parte, me regreso ya para terminar, para no abusar de tu espacio. En el último informe trimestre de las finanzas públicas, ahí te voy a decir de dónde podemos sacar lana. Muy facilito. Se habían presupuestado para el gobierno del Estado este 2016, y esto es un corte a septiembre, todavía no lo tenemos a diciembre. Se había presupuestado en compras de carros, compra de carros para funcionarios, los carros nuevos. Prácticamente se habían presupuestado alrededor de 4 millones de pesos para equipos y vehículos nuevos de transporte, y se gastaron 30 millones en carros nuevos para dependencias. Ahí nos pudimos haber ahorrado fácilmente 26 millones. Ya no te voy a decir que también en el rubro de servicios profesionales, es decir, nómina excedente a la del Estado, se habían presupuestado 188 millones, y a septiembre ya se habían gastado 381, que es lo que te digo ahorita. Se gastaron 200 millones de pesos más de nómina hasta septiembre del 2016, y se gastaron 24 millones más comprando carros para los funcionarios. Ahí es donde nos tenemos que apretar el cinturón. Ahí es donde está la lana. En los partidos ¿Qué tipo de autos? No. ¿Qué tipo? Entonces, tú le pides al gobierno, ¿qué le pides al gobierno entonces del Estado entonces? Apretarnos el cinturón de veras. Es como, ¿cómo no me va a parecer injusto? Dejando claro que respaldo totalmente lo que dice la gobernadora, y vámonos por más, pues nos ajustamos todos el cinturón. Pero se me hace injusto que nos digan, los partidos políticos nos quitamos el 50%, va, pero nosotros nos quitamos nada. No se vale, no se vale decir, súbeme la nómina en un 16%, y mañana decir, con un decreto de austeridad me quito el 15%. No es así la cosa. Y los 400, ellos están manejando que hasta 550 millones de pesos están cortando en gastos, en recorte personal, de gasolina, de sí, bases. Por lo mismo te comenzaba diciendo, si subieron los gastos. Por eso, no representan nada, es lo que me quieres decir con todas estas cifras. Claro, pero no representa razón global, no representa. Mira, tú eres empresario, Luis Alberto, tú eres empresario, y tú te ajustas el cinturón. A partir de febrero, tú vas a pagar más impuestos, porque también hubo una reforma fiscal local, y vas a pagar más impuestos al Estado y más impuestos a la Federación. Primero, la bronca está en bajar los impuestos, número uno, porque ahí está el boquete que le están haciendo al ciudadano. El dinero que está ocupando el Estado no se está ahorrando del Estado, se lo están sacando de la bolsa de los ciudadanos. Eso es un tema del PRI de Peña a nivel federal. Lo que te quiero decir es que hubo incrementos en nómina, incrementos en gastos por 800 millones de pesos reportados hasta el mes de septiembre, y los recortes, tú mismo me lo estás diciendo, van a generar un ahorro de 500. Entonces no estamos ahorrando nada. Entonces, el año pasado los incrementos de nómina y gastos fueron de 800 millones de pesos. Si lo sumas, sí, y te puedo desglosar en todo lo que tuvieron sobre ejercicio. Entonces, ¿cuánto es el subejercicio? Pues te tengo que sumar, pero hay rubros en donde se pasaron en prácticamente 3.455% el mobiliario, se pasaron en 700% más en vehículos de transporte, se pasaron 164% más en servicios oficiales, se pasaron 133% en comunicación social, que tenía presupuestado todo el 2016 83 millones, y al mes de septiembre ya se había gastado 111. O sea, te estoy dando datos, Luis Alberto, que son públicos, y que es un corte de caja a septiembre. Imagínate si a septiembre, en promedio, las dependencias de gobierno, que si te fijas, no tiene nada que ver con inversión directa ni pública, ya se habían pasado casi el 300% de lo que les tocaba,
al mes de septiembre, ¿cómo llegaríamos a diciembre? Entonces, ¿dónde está el apretón? Pero vamos firmes, nosotros ponemos nuestro resto, no hay problema. Pero nomás te digo, ¿tú ves que quiere desaparecer la gobernadora a la oposición al reducir los partidos? Con eso me... Pues, imagínate, te lo tengo que decir tal cual, pues yo no tengo ningún problema, que nos quiten la mitad de nuestro presupuesto, y te lo tengo que decir, son 16 millones. ¿Ves tu nivel de comparación? Que le a lo que es el 16 Estado. 16 millones de pesos al PAN, contra prácticamente, si te dijera aquí, casi 1,800 millones de pesos más gastados durante el año. ¿Verdaderamente crees que vamos a hacer algo con eso? Si sirve, adelante y puesto. Pero te tengo que decir también el otro aspecto, pues tengo derecho a decirlo. Pues quieren desaparecer la oposición, y eso sí no se vale. Gracias, David, te agradezco mucho. Muchas gracias. Buenos días, voy a hacer un corte y sigo ahorita escuchando los partidos, a la presidenta del Consejo Estatal Electoral, a todos, hasta el diputado independiente de Jalisco. Vuelvo con el presidente de la Comisión Nacional Reguladora de Energía de la Secretaría de Energía, el gasolinazo Sonora. Volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. A los mexicanos